la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas es un asunto de derechos humanos. Estamos hablando de agresiones en contra de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Se habla de las tres porque es importante tener en cuenta que la forma en la que se ejerce la violencia va cambiando o se va reforzando a través del ciclo vital. Desde la niñez recibimos cierto tipo de violencias y estas se van profundizando a medida que vamos creciendo y vamos agotando etapas. Cuando agotamos las etapas, porque desde la niñez incluso se sufre el feminicidio. El panorama está compuesto por unas violencias que son violencias psicológicas, las violencias simbólicas, las violencias económicas, las físicas, las sexuales y pues dentro de todas estas hay diferentes manifestaciones. No deben entenderse como separadas, sino que todas están unidas. Generalmente cuando hay una violencia psicológica, hay una violencia simbólica. Digamos, son un conglomerado de violencias que generan unas conductas que normalizamos como sociedad y que están basadas en la creencia de que las mujeres somos inferiores a los hombres, que tenemos menos capacidades o que tenemos unas actitudes, unos roles, unos comportamientos asociados a nuestra capacidad de reproducción y pues a esta generación de la hipersexualización sobre las mujeres. Es más o menos lo que constituye la violencia contra nosotros. El problema del machismo es un problema cultural que tiene manifestaciones concretas, específicas, pero también se ve a nivel estructural. A nivel estructural uno lo puede encontrar en las brechas salariales que existen entre hombres y mujeres, la dificultad más marcada que tienen las mujeres para acceder al empleo. Pero si abordamos el tema cultural, vamos a encontrar que se manifiesta en un montón de gestos, actitudes, comportamientos que son muy comunes en las sociedades machistas. Hemos de tener en cuenta que vivimos y hemos sido educados y educadas en una sociedad muy machista. El lugar histórico y social de la mujer siempre ha sido subordinado, aunque nuestra sociedad y nuestra cultura se precie de que valora a las mujeres, de que pone a las mujeres en un pedestal, de que a las madres las pone en un altar. Todo ese tipo de comportamientos determinan de alguna manera un condicionamiento de la existencia de las mujeres. Bueno, lamentablemente Antioquia es uno de los departamentos no solamente con más feminicidios, sino con más agresiones sexuales y también con una marcada violencia intrafamiliar. En el primer semestre del 2022, Antioquia registró al menos 11 casos de feminicidio y en lo que va recorrido del año ha superado los 20 casos de feminicidio. Dentro de ellos han tenido casos de feminicidios contra adolescentes. Los micromachismos se pueden definir como aquellos pequeños actos engarzados en tela o la trama del día a día que responden más a condicionamientos venidos de nuestra educación, de la manera en que somos socializados, sobre todo los hombres. Tienen como objetivo inconsciente, muchas veces consciente también, marcar esa diferencia jerárquica entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en un diálogo siempre está o suele estar de parte del hombre la intención de mostrar que sabe más que la mujer, de explicarle el mundo, de terminar sus argumentos, de terminar los argumentos de la mujer. Por ejemplo, en el caso de nosotros hombres, podríamos hacer una lista larguísima. Si cada hombre por sí mismo, después de identificar eso, empezar a hacer una lista de lo que hace, lo que ven los otros, tendríamos una lista muy larga. Pongamos, por ejemplo, la conversación. La conversación es un espacio de comunicación y los hombres, educados en sociedades patriarcales, asumimos que los espacios, tanto físicos como simbólicos, nos pertenecen. Muestra de eso es que cuando nos sentamos en un bus, por ejemplo, en el metro, nos solemos sentar con las piernas muy extendidas. Como quien dice, todo este espacio es nuestro, todo este espacio es mío. Eso es una pequeñez, pero tiene un sentido simbólico muy importante.
Observes el comportamiento cuando alguien está así y una mujer, alguien le dice, por favor, se puede acomodar. Muchas veces la reacción es de enojo. ¿Por qué? Si yo necesito sentarme así. Esto es un asunto de derechos humanos. Entonces, cuando tú hablas que es un asunto de derechos humanos, las personas se sienten más cercanas, ¿sí? Y se apunta a donde se tiene que apuntar, y es a el fortalecimiento de la dignidad humana como base de nuestro Estado, ¿no? Y es que todos tengamos una vida digna. De otro lado, yo he venido proponiendo que los hombres hagan o hablen mucho de las mujeres, ¿sí? Las mujeres como referentes. No, yo tuve una jefa que tal cosa, mi compañera es súper tesa en tal otra. Es decir, que los hombres empiecen a hablar más de las mujeres desde un ámbito específicamente de sus capacidades intelectuales, de sus capacidades mentales, de sus capacidades físicas. Es un proceso que tiene que abarcar generaciones. Y no solamente en tiempo hay que contar, sino que las actitudes machistas, sexistas, patriarcales, misóginas están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. Por lo tanto, va a ser un trabajo muy arduo, un trabajo que tomará generaciones, un trabajo que exige el compromiso constante tanto de hombres como de mujeres. Y es un trabajo en el cual, como sociedad, tenemos que pensar en cómo construimos herramientas para las futuras generaciones que van a tener que enfrentar un mundo con crisis sociales muy agudizadas, y cuando hay crisis sociales, las formas patriarcales tienden a exacerbarse. Eso es una constante que hemos visto en la modernidad. Por eso tenemos que pensar que es un proceso social muy largo. Como individuos, ya desde el punto de vista individual, los hombres tenemos un trabajo muy arduo por hacer.